Menuda responsabilidad la que me toca, ¿no? Bueno, yo quiero iniciar esta charla haciéndoles una pregunta y espero que se respondan con sinceridad. No sé si les habrá ocurrido alguna vez que sintieron que su vida estaba yendo por un lugar que no les gustaba, como que le faltaba algo. Si les ocurrió eso, quiero decirles que los entiendo perfectamente porque a mí también me pasó. Pero hoy pretendo darle un testimonio de que aún dentro de esa sensación de incomodidad siempre es posible construir algo mejor. Para aquellos que no me conocen, yo soy arquitecto, hace 35 años que me dedico a mi profesión, pero hubo un momento de esa vida profesional en la cual no la estaba pasando bien. Cada vez que yo debía iniciar mi jornada de trabajo tenía como esa sensación aquí en el pecho de que tenía que salir a rendir examen. Y imaginarán ustedes que ese sentimiento, cuando se prolonga a lo largo del tiempo y uno no hace nada para corregirlo, termina produciendo estrés. Al punto que sinceramente yo llegué a preguntarme si ese era el estilo de vida que yo quería seguir viviendo de ahí en más. Tiempo después tuve la suerte de ponerme en contacto con un concepto que hablaba sobre algo antiguo, para mí era novedoso, que hablaba sobre el poder que tienen los pensamientos para influir en lo que nos pasa. Y tan entusiasmado quedé yo con esa idea que dije, bueno, la voy a poner en práctica en una especie de ejercicio diario. Cada día, cuando yo iniciaba mi jornada de trabajo, entre la salida de mi casa y la primera obra que iba a controlar, iba pensando imaginando cómo quería que fuera ese futuro, cómo imaginaba mi vida de ahí en más. Y obviamente en ese combo imaginario uno va tratando de meterlo mejor. En ese momento para mí era trabajar con menos presiones, con más entusiasmo por lo que estaba haciendo, con encontrar una posibilidad de transformar todo lo que yo había aprendido en algo que tuviera más impacto en la gente, en que fuera una tarea rentada, ¿por qué no? Y en un estadio superior, digo yo, total estaba pidiendo, era gratuito, poder trabajar con mi familia. No sabía cómo, pero siempre había sido un anhelo viejo. Yo digo que en ese momento era lo más parecido a decir, universo, quiero esto para mi vida y estoy dispuesto a escucharte. Lo ponía en práctica todos los días, seguía trabajando y otra cosa. Y aquí quiero hacer una aclaración que creo que es importante para entender lo que viene. A mí siempre me apasionó comunicar. Creo que desde el mismo momento en que me recibí, estuve de alguna u otra forma en contacto con algún medio que me permitiera contar la arquitectura según yo la entendía. Al principio fue un periódico aquí de la ciudad, después fueron revistas, micros en radio, en TV, pero la verdad que siempre fue en plan diversión, nunca fue una tarea rentada. Por ese tiempo también un amigo me dijo, dice, bueno, ¿por qué no te animás y haces lo mismo, pero desde un canal de YouTube? Y en ese momento yo digo que me vino a visitar una vieja conocida que cada tanto me visitaba. Yo le digo, la máquina de impedir. Y empecé a decir argumentos tan sólidos como me da vergüenza ponerme delante de una cámara, estoy grande, tengo canas. Todas esas cosas que en general uno suele decir cuando la zona de confort nos abriga y nos exime de tener que tomar alguna decisión importante de cambio, ¿no? Creo que a todos nos debe pasar. El tema es que al final de cuentas decidí abrir ese canal de YouTube, pero como no quería grabarme, empecé a subir extractos de los micros en los cuales yo participaba en ese programa de TV. Al principio subí 10, 15 videos, dejé pasar unos meses a ver qué ocurría y ¿qué creen que pasó? Nada, absolutamente nada pasó. Tuve que esperar muchos meses más para que sí ocurriera algo distinto. Uno de esos videos que yo había subido en su momento, que escuchen bien, hablaba sobre cómo proteger a los techos de las casas del calor, tuvo un comportamiento extraño. De estar estancado durante muchos meses en 1000 y pico de visualizaciones, de golpe, en el término de un mes, pasó a tener más de 60.000.
Y cuando me puse a investigar en las estadísticas del canal, pude comprobar que la mayor cantidad de las visitas venían de países de Centroamérica, que, o casualidad, estaban viviendo una ola de calor extremo. Y yo digo que este fue el punto de inflexión en mi historia. Porque yo podría haber tomado en ese momento esto como un dato anecdótico y decir, bueno, mira vos, qué rareza. Pero en ese momento, no sé por qué, se me ocurrió pensar, ¿y si este es el universo que me está diciendo algo y me está diciendo, tanto me jodiste para que te diera señales, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, después de pensarlo un poco, me tomé mi tiempo, decidí, digo, bueno, basta de excusas, me voy a poner a grabar mis propios videos. Tomé mi celular, le pedí ayuda a mi hijo. La verdad que al principio no fueron fáciles las cosas porque ahí había un mundo absolutamente distinto de todo lo que yo venía haciendo hasta ese entonces. Absolutamente distinto. Pero dije yo, bueno, le voy a dedicar tiempo. ¿Por qué no tomar esta oportunidad? Así que seguí grabando mis videos, mientras tanto seguía trabajando, y con el tiempo empezaron a suceder cosas distintas. En principio, el canal empezó a ser una actividad rentable, me encargaban trabajos de fuera de mi ciudad, horas de consulta online, empresas demostraban interés por patrocinar en mis videos, y a todo esto mis hijos empezaron a formar parte ya del grupo de trabajo. Mi hijo grabando y editando, mi hija en la parte de gráfica y redes. Y en ese momento comprendí que ahí estaba el ejercicio que yo venía haciendo diariamente. Porque ahí estaba, yo trabajando con mi familia, con mucho menos presiones, con más pasión por estar, o más entusiasmo por estar haciendo lo que estaba haciendo, con la posibilidad de comunicar arquitectura, acuérdense, otra gran pasión, desde un ámbito distinto. Y a todo esto había podido encontrar la manera de transformar todo eso que yo había aprendido en los años de trabajo en un contenido que yo sabía que estaba ayudando a un montón de gente a resolver sus problemas. Al punto que hoy somos un canal que tiene más de 1.200.000 seguidores y una media de vistas mensuales de alrededor de 3 millones de visualizaciones. Y a todo esto yo me pongo a pensar, muchos de ustedes podrán decir con toda la razón del mundo, Marcelo, todo bien, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, a ver, el camino que yo seguí al principio, más intuitivamente que otra cosa, creo que tiene una lógica que puede ser aplicable a cualquiera de ustedes. Yo digo que tiene como dos partes, una parte espiritual, vamos a llamarlo, y otra parte proactiva. Y atento con esta segunda. La parte espiritual vendría a ser esto de imaginar, de visualizar cómo queremos sentirnos, cómo queremos que cambie nuestra vida. Hoy ya está demostrado de la neurociencia el poder que tienen los pensamientos, y ni les digo, cuando los acompañamos de palabras, en generar una creencia. Y cuando uno se lo cree, lo crea, automáticamente. Yo comencé visualizando cómo quería que cambiara mi vida. Y el universo, o vaya a saber quién a esta altura, no lo discuto, empezó a mandarme señales. Y puede que en una primera aproximación ustedes digan, bueno, entonces el secreto, Marcelo, es llego a mi casa, me concentro y voy a empezar a atajar todos los frutos que van a ir cayendo. Pero ese no es el mensaje. Por eso yo les dije que había una segunda parte, ¿se acuerdan? La parte proactiva, la parte de la acción. Yo creo que nada de todo lo que les estuve contando me hubiese sucedido si yo no hubiera comprendido que en ese momento a mí lo que se me estaba mostrando eran oportunidades, no eran soluciones servidas en bandeja. Lo más parecido a lo que yo vi, figurativamente hablando, era una puerta entreabierta, una luz que asomaba, y yo dije, ¿por qué no la abro? ¿Por qué por una vez en mi vida no me guardo las dudas y los miedos que imaginarán que uno tenía en ese momento y decido asumir la responsabilidad de aprender lo que haya que aprender y de soportar los altibajos, que seguramente los iba a ver también? Pero no podía dejar pasar esa oportunidad. Y aquí los invito a pensar también, quizás les ha pasado en sus vidas de dejar pasar una oportunidad por miedo, por duda, por inseguridades. Creo que a todos nos ha pasado. Y mientras ustedes piensan eso, quiero compartirles lo que para mí es el centro de esta charla.
son lo que yo llamo los 3 pilares fundamentales que hacen viable a cualquier proyecto. Yo lo he aplicado en mi caso también. Yo digo que tiene 3 partes. La primera es la más desafiante, es encontrar nuestro propio elemento. Ken Robinson era un autor que decía que el elemento es esa parte de nuestras vidas en la cual se juntan nuestras habilidades naturales y nuestras pasiones. Todos tenemos algo que se nos da más bien que a otros, con más naturalidad. Y todos, o casi todos, tenemos también pasiones. Esas cosas que nos dan vitalidad, energía. ¿Vieron que a veces hay un tema que uno pasa hablando 1 hora seguida y no se da cuenta? Bueno, cuando nosotros logramos juntar esas 2 cosas es que como que conseguimos nuestro propio elemento. Ahora, el compromiso es transformarlo eso en un proyecto. Y ahí viene la segunda parte de esta trilogía que yo les mencionaba. Es ser constantes con ese proyecto. Creo que vivimos un momento muy especial en nuestra sociedad. Somos muy exitistas, somos muy ansiosos, queremos resultados rápidos. Y cuando los resultados rápidos no aparecen, dicho sea de paso, como comúnmente ocurre, aflojamos, desistimos. Y creo que el mayor compromiso aquí está en tratar de vencer esa inercia que nos afecta a todos, para qué negarlo, y tratar de ser constantes con ese proyecto. Y ahí viene la tercera parte. Tratar de mejorar siempre, todos los días. Siempre hay algo para mejorar, siempre, por poquito que sea. Es más, si ustedes los hacen, seguramente va a llegar a ese punto en donde miren para atrás y se sorprendan de ver todo lo que han avanzado. Si ustedes logran encontrar ese elemento, acuérdense, habilidades y pasiones, lo ponen a trabajar en un proyecto, son constantes con ese proyecto e intentan hacerlo todos los días mejor, es imposible que no aparezcan los logros. Imposible. Y fíjense que yo dije logros, no dije éxitos, porque el éxito está asociado habitualmente a una cuestión de notoriedad, de trascendencia pública, mediática, y yo no creo que necesariamente venga con el combo. Yo prefiero hablar de logros, porque el logro tiene eso más de íntimo, de personal. A ver, el logro puede ser pretender transformar en viable un negocio, un emprendimiento, sí, pero también puede ser algo más íntimo, como por ejemplo un desafío de superación física, mental, aprender algo nuevo, una actividad distinta. Y ¿saben una cosa? Una de las cosas más importantes, nunca es tarde para hacer ese cambio. Nunca. Yo lo empecé cuando tenía 56 años, una edad en la que según había leído es demasiado tarde para hacer cambios importantes en nuestra vida. Pero yo digo que vinimos acá no a pasarla mal, vinimos a ser felices, o al menos a intentar ser felices. Y parte de ese intento es tratar de vincularnos con aquellas cosas que nos dan pasión, que nos dan energía, que nos producen bienestar. Prueben el sistema porque realmente funciona. Pero entiendan una cosa, el primer gran cambio empieza aquí. Cuando uno decide hacer ese cambio, a pesar de los miedos, de las dudas, de las inseguridades, del qué dirán, de los prejuicios y hasta de la sensación que quizás pensemos que se nos pasó el cuarto de hora. Para mí no fue fácil hacerlo, tengo que confesarlo, pero hoy estoy feliz de haber transitado ese camino. Y si yo lo pude hacer, cualquiera de ustedes está en las mismas condiciones. Yo no tengo ningún superpoder por encima de todos ustedes. Cada día que empieza es una nueva oportunidad para quizás iniciar ese cambio que sus vidas están precisando. Nunca, pero nunca es tarde para empezar. Y es tan complicado y tan sencillo al mismo tiempo como atreverse a dar ese primer paso. Y créanme, yo se los digo de corazón, realmente vale la pena hacerlo. Muchas gracias a todos.